Saludos a todo el público asistente, a todo el auditorio. Agradecimientos profundos por haber tenido a bien el tenerme como uno de los ponentes de este congreso. Y felicitaciones a don Salvador Borrego, ese referente para todos nosotros, que el 24 de abril cumplió nada más y nada menos que 100 años, ¿no? En plena lucidez mental, ¿no? Como no podía ser de otra manera, en un hombre de ese talante, de esa nobleza y de ese trabajo intelectual durante toda la vida, ¿no? El trabajo intelectual al final hace que la mente funcione mejor, ¿no? Saludos a todos los organizadores del Congreso, repito, a los asistentes de este evento en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y como no queremos alargar demasiado las presentaciones, vamos a ser escuetos en saludos y vamos a entrar en materia, ¿no? Sabemos que son muchas las actividades, las ponencias, los conferenciantes que toman parte en este congreso y por tanto el tiempo es acotado, como no podía ser de otra manera. El tema de esta conferencia es Julius Evola y el espíritu heroico. Y como no queremos dar por sentado absolutamente nada, no queremos dar por sabido ningún concepto, en primer lugar deberíamos explicar el por qué adherimos a la tradición en este movimiento que se ha venido a llamar tradicionalismo, ¿no? Y lo hacemos porque pensamos que representa la alternativa íntegra a este mundo moderno que nos ha tocado vivir. Tenemos como referente el mundo de la tradición porque es el mundo no amputado, no amputado de su dimensión trascendente, de su dimensión espiritual, es un mundo sacralizado, ¿no? A diferencia de nuestro decrépito mundo moderno, en el cual la dimensión trascendente del ser humano sencillamente ha quedado en el olvido, ¿no? Hemos dicho que para nosotros el tradicionalismo, la tradición, representa la alternativa integral al mundo moderno, y lo comentamos porque hay muchos que, por supuesto, con un recto obrar y adhiriendo a postulados ideológicos encomiables, sin quererlo, defienden en ocasiones subproductos de que ha generado este mundo moderno, ¿no? Subproductos culturales, subproductos filosóficos, subproductos políticos también. A veces tenemos como referente la Revolución Francesa como el origen de todos los males que nos aquejan. De hecho, es una fecha y un acontecimiento más que significativo para explicar buena parte del origen de la disolución en la cual vivimos. Pero también tenemos que tener en cuenta que los males vienen de antes de la Revolución Francesa, hay antecedentes de ella y consecuentes también de la misma Revolución Francesa, ¿no? Y como decía antes, hay gente bien intencionada que a veces pues defiende subproductos como el evolucionismo darwinista, el progresismo tan íntimamente ligado a este, o si tienen claro que
no, que estos son consecuencias de la Revolución Francesa y por tanto hay que desecharlos. Por contra, abrazan otros movimientos filosóficos, otros estados de pensamiento que son anteriores a la Revolución Francesa, pero que también suponen los primeros jalones en ese camino que acabará culminando en dicha revolución, ¿no? En dicha revolución o la anterior americana o las posteriores revoluciones liberales de 1830, de 1848, ¿no? Me refiero básicamente del siglo XVI al humanismo antropocentrista. Me refiero en el siglo siguiente, en el siglo XVII, al racionalismo, en el siglo XVIII a la Ilustración, ¿no? El llamado siglo de las luces, ¿no? Que más bien consideramos como siglo de las tinieblas, ¿no? De la oscuridad, de las penumbras, porque en definitiva la Ilustración, como hija del racionalismo, no admite la existencia de ningún tipo de realidad que no pueda ser defendida a través de la especulación, ¿no? Del método discursivo, del racionalismo, ¿no? En definitiva. Por tanto, desecha la existencia de la realidad trascendente, ¿no? Amputa en definitiva al hombre y por eso lo consideramos más que siglo de las luces, siglo de penumbras, a ese siglo XVIII de la Ilustración. Pero desgraciadamente los hay que, por un sentido, una idea de que el hombre indoeuropeo siempre cabalgó lejos de cualquier tipo de superstición, de pensamiento nubilado, pues esta creencia ha hecho defender posturas, repetimos, como la del antropocentrismo, ¿no? El hombre indoeuropeo tradicional siempre se regió por lo que Julius Evola definió como la pura objetividad, ¿no? Y la pura objetividad se consigue con el dominio de todo aquello que altera la mente, ¿no? De los sentimientos desbocados, de las pasiones incontroladas, de los condicionamientos externos que tiene el hombre, pues desde su nacimiento, el entorno social en el que nace. La pura objetividad se consigue dominando todo esto y no tiene absolutamente nada que ver con el racionalismo, que sería una deformación de la razón. Por eso decimos que la tradición no abre ninguna grieta por la que puedan pasar formas de pensamiento, sistemas filosóficos, por supuesto sistemas políticos que en definitiva forman parte del mundo moderno. Sean consecuencias, repetimos, de la Revolución Francesa o sean sus antecedentes. Por otro lado, si adherimos al tradicionalismo, a la tradición, por estas razones, tenemos ahora que explicar el por qué concretamente dentro de este movimiento nos sentimos más identificados con la obra de Julius Evola que con la obra de otros tradicionalistas que por otro lado también tenemos que valorar en su justa medida, como lo hacemos por supuesto con la obra de René Guénon. Fue el primero que definió bien las categorías entre mundo moderno, mundo tradicional, su aportación en materia de simbología sagrada es básica, fundamental, ¿no? E inexcusable. Pero en Evola encontramos a aquel intérprete de la tradición
que a nuestro entender ha sabido separar el grano de la paja, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Pues decimos esto porque sencillamente muchos autores tradicionalistas han colocado en el saco de la tradición, han colocado formas más que espirituales, diríamos nosotros, religiosas o culturales o de culto, cultuales, que al decir de ébola, y a nuestro entender así lo es, habría que colocar ya fuera de lo que es el mundo tradicional y situarlas dentro, o situarlos dentro de los primeros peldaños ya en este proceso involutivo decadente que conforman los orígenes ya del mundo moderno, ¿no? Estamos hablando de involución y, por supuesto, no de evolución tan como el mundo moderno en su delirio progresista defiende, ¿no? ¿Cuál es la clave de bóveda, como decíamos en la presentación, en las líneas de presentación de esta conferencia, ¿no? La clave de bóveda en el pensamiento de Julius Evola, pues vendría a tener un titular que es el de la luz del norte. Aquí está la clave. Evola distinguió clarísimamente entre luz del norte y luz del sur a la hora de cómo el ser humano encara el hecho trascendente. Otros autores no lo han hecho de esta manera y lo que Evola consideraba luz del sur lo incluyeron también dentro de los parámetros de la tradición, del ámbito del mundo tradicional, ¿no? Para Evola no. Para Evola solo se puede incluir dentro de la luz del norte, por tanto es tradición, aquella vía, aquella forma de espiritualidad que permite al hombre iniciar un recorrido interno, una vía de realización espiritual que consigue su transformación interior, su metanoia, su palingénesis, su renacimiento a otra realidad suprasensible, más allá del mundo de los sentidos, más allá del mundo físico, para, si quien emprende este camino consigue superar muchos estadios de este proceso de realización interno, conseguir incluso llegar al despertar a la realidad suprema, a la realidad eterna, la incondicionada, ¿no? imperecedera, aquella que se halla en el origen y más allá del mundo manifestado, más allá del cosmos en definitiva, ¿no? Este camino interno, que la tradición siempre definió con el nombre de iniciación, no es ni más ni menos que el camino del héroe. Es la vía heroica. Para entender la vía heroica, dentro de lo que Evola consideró como luz del norte, el talante más adecuado es aquel definido por el arquetipo del kshatriya, ¿no? Del que hablaba la tradición hindú, del guerrero, ¿no? Porque sus cualidades de tesón, de punto honor, de espíritu de servicio, de espíritu de sacrificio, son los adecuados para emprender esta ardua, metódica, difícil y larga senda de la transformación interior del ser humano, ¿no? Esta es la vía del héroe, la que el guerrero ha empezado ya a recorrer en su fuero interno para convertirse en esto, en héroe, ¿no? Y ahí es donde hay que situar la luz del norte, ¿no? Lo solar, que decía Evola, frente a la luz del norte se halla la luz del sur, y para el maestro italiano
esta ya no encajaba dentro del ámbito de la tradición, ¿no? Porque dentro de la luz del sur, algunos autores tradicionalistas han considerado, dentro de la luz del sur, que el mundo cabalgaba todavía dentro de la tradición, ¿no? Y la luz del sur, ¿cómo la podríamos concretar desde el punto de vista espiritual? Espiritual siempre entre comillas, porque para nosotros hablar de espiritual es hablar de búsqueda auténtica de la realidad trascendente y no de mera devoción, no de mera fe en esta realidad trascendente, ¿no? Dentro de la luz del sur se tienen que incluir estas espiritualidades o estas religiosidades de culto a la madre tierra, a la diosa madre, de cultos lunares, cultos telúricos, tonios. Y estos cultos, la problemática que encierran pues es variada, ¿no? Primeramente, en ellos podemos encontrar el primer germen del igualitarismo, ¿no? De hecho, para la madre arquetípica, todos los hijos son iguales, ¿no? Hagan los méritos, realicen los méritos que realizan, ¿no? Para la diosa madre, la madre tierra, sus frutos, los hombres, ¿no? Que serían todos iguales, y esto habría que traspolarlo no solo al campo social, sino que traspolarlo también al campo del post-mortem, ¿no? De la vida de ultratumba, porque para este tipo de religiosidades lunares de la vida del sur, pues de la luz del sur, para este tipo de religiosidades, con respetar una serie de dogmas, de normas, pues prácticamente habría suficiente para que en la vida de ultratumba se consiguiera el paraíso. Es decir, que una amplia mayoría de la población tendría acceso a él de una manera, pues eso, ¿no? muy igualitaria, casi sin hacer méritos especiales. Para la luz del sur, ¿no? Para la luz del norte, no. La conquista de la inmortalidad o de la espiritualidad, como otros prefieren considerar, solo está al alcance de unos pocos, solo está al alcance de una élite con voluntad suficiente y con potencialidad espiritual suficiente para recorrer ese duro y arduo camino de la iniciación, de la transformación interior. Por tanto, la vida post-mortem, el más allá, tendría un sentido jerárquico y estaría, repetimos, solo al alcance de unos pocos. Estas son las razones básicas por las cuales nosotros adherimos a Évola, y más que a otros autores tradicionalistas, ¿no? Un Évola, por cierto, que supo vislumbrar esta luz del norte tanto en tradiciones de Oriente como en Occidente. Aquí tenemos un buen catálogo de libros de nuestro autor, en los cuales se nos muestran vías propias de Oriente, como el tantrismo, el budismo, vías o la doctrina de cabalgar el tigre, o vías propias de Occidente, ¿no? Tal como la tradición del Grial, de la caballería medieval, del movimiento gibelino. Borja también trabajó mucho la tradición romana, la tradición hermética también es propia de Occidente. Évola supo percibir esa luz en el norte tanto en Oriente como en Occidente. Hablamos de que aquel que se atreve a
bregar por su transformación interior. Una vez ha jalonado los primeros pasos de este proceso interno de transformación interior, ha pasado ya de ser esa persona con espíritu guerrero que se ha atrevido a ello, a convertirse en héroe, ¿no? Hemos de comentar que para la tradición, el devenir del hombre, como hemos señalado momentos atrás, es de carácter cíclico e involutivo. Es así que la tradición indoaria habla de 4 etapas en el devenir del hombre, desde un origen sacro, que sería el de la tradición primordial, la edad de oro, el Satya o Rita Yuga de los que habla la tradición hinduista, pasando por una edad de plata, el Treta Yuga, a una edad de bronce, el Dvapara Yuga, y acabando por la edad de hierro o edad del lobo de la que hablaban las tradiciones nórdicas, o Kali Yuga, que sería la actual etapa oscura de decadencia, ¿no? Dentro de la cual estaríamos en su fase más oscura, ¿no? Lo de hablar de edad de oro, plata, bronce e hierro lo fijó el griego Hesíodo en su momento, y Hesíodo, curiosamente, dentro de lo que era la edad de bronce, intercaló otra que sería la edad de los héroes. Y para Hesíodo, igual que para Evola, no existen fatalismos, hay determinantes en la vida del hombre que pueden influir mucho su actuar, ¿no? Y pueden suponer obstáculos considerables. Bueno, hablando del tema que nos trae, obstáculos muy difíciles de superar en su camino interno de transformación, ¿no? Transformación ontológica, transformación de su ser, ¿no? Pero para Ébola y Hesíodo no existen los fatalismos, ¿no? Estos obstáculos son superables, aunque sean muy complicados de solventar, ¿no? Por esto él habló de la edad de los héroes en plena edad de bronce, en una etapa ya de decadencia, en una etapa en la que ya el modelo arquetípico que dominaba era el guerrero, pero despiritualizado, el que solo se valía de su fuerza para imponerse, y en cambio Hesíodo dice que este guerrero desespiritualizado, pues en alguno de sus representantes tuvo la valentía y la iluminación de recuperar o intentar recuperar su dimensión trascendente, ¿no? Y emprendió este camino iniciático que lo convirtió en héroe, ¿no? Tendríamos los ejemplos de Ulises, rey sacro de Ítaca, que una vez llegado a su despertar interno, rigiendo su polis, la sacraliza, ¿no? La sacraliza, hace que el devenir de sus gentes y de sus instituciones siempre esté guiada por lo alto, lo mismo que Perseo como rey sacro de Atenas, ¿no? Durara lo que durara esta edad de los héroes, la cosa es que supuso una restauración del orden tradicional, una vuelta a la edad de oro, al Satya Yuga en etapas de decadencia. Estas son enseñanzas que deberíamos asumir, ¿no? Que en épocas de decadencia es posible la rectificación, por muy negro, por muy oscuro que el panorama se nos presente, ¿no? Los ciclos heroicos, dentro de la obra Los trabajos y los días de Hesíodo, es donde se desarrolla
este ciclo, la explicación de este ciclo dentro de la tercera edad, ¿no? De la edad de bronce, ¿no? Como somos conscientes también de que gran parte de esta audiencia en Guadalajara pues adhiere, obviamente, ¿no? Por tradición, por convicción al cristianismo, queremos hacer una recensión sobre este tema en relación con Évora, porque, bueno, en determinados ambientes ha existido siempre una cierta polémica entre la complementariedad o no entre Évora y el cristianismo. Hemos de decir que básicamente la polémica arranca a raíz de la obra de Évora, Imperialismo Pagano, de 1928, que por cierto posteriormente el mismo Évora comentó que si la tuviera que volver a escribir la rebautizaría de otra manera, quizá Estado Tradicional, ¿no? Comentó, ¿no? En esta obra las posturas de Évora frente a la Iglesia del momento, bueno, son beligerantes, pero lo son por motivos obviamente tradicionales, ¿no? Aunque Évora todavía en esa época, digamos que pasaba por su etapa filosófica, ¿no? Por su etapa definitivamente tradicionalista, que podemos considerar que comienza en 1930 y por 4 décadas y media hasta su muerte el 11 de junio de 1974 se alarga, ¿no? Aunque estuviera en su etapa filosófica en 1928 cuando escribió esta obra, de hecho ya eran muchos los ribetes doctrinales de tipo tradicional que él defendía desde hacía años, ¿no? Pero bueno, en esta obra Julius Evola la escribe porque en ese momento el régimen fascista italiano estaba un poco en la duda de si tomar como referente espiritual la antigua tradición romana o tomar como referente espiritual la Iglesia del momento, ¿no? Evola consideraba que la Iglesia del momento ya había entrado en barrena espiritual desde hacía muchos siglos y que el mejor referente espiritual que podía tener el régimen fascista italiano era la antigua Roma, ¿no? Al final, como sabéis, se firmaron el Tratado de Letrán entre el Estado fascista y la Santa Sede, ¿no? El libro lo escribió por este hecho coyuntural, pero hemos de comentar que posteriormente Evola no manifestó posturas beligerantes contra el cristianismo, ¿no? De hecho, en febrero, por ejemplo, como botón de muestra, en febrero de 1943 se retira a la Cartuja de Hain, cerca de Düsseldorf, pues para realizar allí, en el silencio de aquellos parajes, trabajo interno, ¿no? de descondicionamiento y de transformación, ¿no? de su propia persona, ¿no? Y también de paso para analizar, estudiar la vida de los cartujos, ¿no? Bueno, de los cuales, por cierto, destaca su austeridad, los hábitos que siguen a rajatabla desde que se levantan a pronta hora hasta que se van a dormir. Cierto es que tampoco otea en esta vida monacal ningún rastro de iniciación, ¿no? Pero bueno, con ellos estuvo un tiempo. Por cierto, después escribió un artículo titulado Meditaciones en la Cartuja de Hain, ¿no? Que se publicó en el diario La Estampa, ¿no? ¿Qué postura tiene en general Évora, pues, hacia el cristianismo? Pues haciendo un poquito de recorrido histórico del cristianismo, hemos de decir que sí que es muy crítico con el cristianismo de los primeros siglos,
porque, bueno, lo considera pusilánime, igualitarista, pacifista, antijerárquico, y considera que hizo mucho minando por los cimientos del mismo Estado romano, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? Cuando a finales del siglo IV Teodosio el Grande, el emperador, decreta la oficialidad del cristianismo como única religión oficial de Roma, el cristianismo entiende de la labor del Estado, entiende de su estructura jerárquica, entiende de lo vital de las legiones romanas para la supervivencia del imperio y rectifica aquellos puntos de herencia del judaísmo que tenían esos primeros siglos. Digamos, aquel judeocristianismo queda de alguna manera superado y casi podemos hablar ya de catolicismo, de otra cosa, ¿no? O de helenocristianismo, como prefieren denominarlo algunos ya. A este cristianismo Ébola lo ve con buenos ojos, lo ve ajustado a los cánones o parámetros que delimitan o delinean lo que es tradición. Asimismo, varios siglos después, el cristianismo se ve impregnado de la filosofía vital y las creencias y los cultos de los pueblos germánicos que invaden la parte occidental del Imperio Romano. Y por un lado, digamos que continúa su proceso de indoeuropeización, el cristianismo que ya había iniciado al convertirse en religión oficial del Imperio Romano. De hecho, hace suyos, asume celebraciones precristianas, cultos, divinidades, que después convierte santos, en ángeles, y se amolda a la idiosincrasia del hombre indoeuropeo. Además, ese cristianismo ya germanizado de la Alta Edad Media, pues conoce y hace suyos torneos, las órdenes de caballerías, se identifica con su esencia, incluso promueve cruzadas. Por tanto, cualquier tipo de pusilanimidad y de pacifismo queda totalmente superado. A este cristianismo, por supuesto, también Ébola lo contempla de forma positiva, ¿no? Poco después, también en pleno medievo, estallan las guerras de investidura entre el Sacro Imperio Romano Germánico y la Iglesia, entre gibelinos partidarios del Sacro Imperio y güelfos partidarios de la Iglesia, ¿no? Aquí Ébola se posicionará claramente con el Sacro Imperio Romano Germánico, porque en la figura del emperador vemos la unión de la función espiritual y la función política, del poder político y el espiritual, ¿no? Que para el mundo de la tradición debían estar indisociablemente unidos, porque era una manera de sacralizar lo político y, por tanto, sacralizar la sociedad que era regida por este poder político. Desacralizar, en este caso, al imperio, desacralizar al mismo emperador, arrebatarle sus atributos espirituales, tiene como consecuencia la laicización de la sociedad al haber sido desacralizado el poder político, y el proceso de laicización de la sociedad, pues irremediablemente acabó en lo que acabó en la Revolución Francesa, ¿no? La sociedad totalmente ya materialista, repetimos, laicizada, y además pues tuvo todas las facilidades del mundo para que esto fuera así,
para que la burguesía usurpara el poder, porque ese poder había perdido su prestigio, su aura, que tenía cuando ese emperador era la encarnación de lo alto aquí en la tierra. Emperador, por otro lado, que en muchos de los casos, hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico, era iniciado, es decir, había recorrido ese camino interno de transformación interior. De hecho, ya se habla de muchos emperadores que tenían poderes taumatúrgicos, es decir, de sanación, de curación, incluso de enfermedades, que, bueno, era un poder secundario, no buscado, era como una consecuencia de esa transformación interior que la iniciación representaba, ¿no? Ébolas se posiciona repetimos, con el Sacro Imperio Romano Germánico, no con esa iglesia que ya empieza a decaer desde el punto de vista tradicional. Pero bueno, si seguimos en el medievo, en manifestaciones del medievo, dentro del contexto de la cristiandad, Julius Evola destaca el valor tradicional, por ejemplo, de las órdenes ascético-guerreras como la del Temple, porque aparte de que combinan el ascetismo con este espíritu kshatriya, guerrero, con las cualidades típicas del guerrero, repetimos, el honor, el valor, el espíritu de servicio, de sacrificio, la fidelidad, la lealtad. Aparte, dentro de la jerarquía oculta de la Orden del Temple, se realizaba la iniciación, había ritos iniciáticos de transformación interna. A veces esa jerarquía, en ocasiones esa jerarquía interna coincidía también con la jerarquía visible, ¿no? Dentro también del contexto de la cristiandad, hay que resaltar en el siglo XV pues la aparición del rosacrucianismo, los rosacruces, que de una manera tanto misteriosa a mediados del siglo XVI desaparecen, ¿no? Desaparecen, por lo menos visiblemente, no se vuelve a saber nada de ellos, ¿no? Ébola también considera este movimiento de la Rosa Cruz como enmarcado dentro de la tradición. Y ahora que hablamos del movimiento de la Rosa Cruz, el movimiento de la Rosa Cruz hablaba del átomo crístico, ¿no? ¿Y por qué lo menciono ahora? Lo menciono por lo siguiente, porque para que sea factible la vía del héroe, esta vía interna del héroe, la gran guerra santa, que es la guerra interior, ¿no? La guerra por conseguir la transformación interior y llegar a percibir el mundo metafísico, y no solo percibirlo, sino hacerse uno con él, es decir, transformarse interiormente, ¿no? Ontológicamente, transformar la esencia de uno. Para que esto sea posible, la tradición siempre contempló al ser humano como portador de una semilla divina que, cierto es, ya una vez finiquitada la primera edad de oro, la tradición primordial, y entrado en proceso de decadencia, esta semilla divina se hallaba pues como adormecida, en estado vegetativo, larvario, y se trataba de despertarla. Se hallaba en estado de avidya, que dicen en sánscrito, ¿no? Es decir, en estado de ignorancia de su propia esencia espiritual, ¿no? Esta semilla divina había que despertarla, este Atman del que se habla en el hinduismo, ¿no? Si no consideramos al hombre como portador de esa semilla divina, obviamente no podrá espiritualizarse, ¿no? No podrá culminar esta vía heroica, ¿no? Y dentro del contexto del cristianismo, esta posibilidad se contempla, porque volvemos a mencionar al rosacrucianismo, se hablaba del átomo crístico, ¿no? Que se hallaría situado simbólicamente
o quizás no tan simbólicamente, si nos atenemos a la fisiología sutil, dentro del corazón, ¿no? Y se trataba también de desarrollarlo, ¿no? Después de un largo proceso de descondicionamiento interno que haría posible empezar a percibir las fuerzas sutiles que forman parte del entramado del cosmos, de las fuerzas metafísicas, incluso más allá de este mundo que sería condicionado, aunque fuera un mundo sutil, pues llegar a hacerse uno y conocer el principio primero, el motor inmóvil del que hablaba, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? El principio primero, el principio supremo, eterno, incondicionado, ¿no? Que está en el origen del mundo manifestado y más allá de él, ¿no? O sea que dentro del cristianismo existía esta posibilidad, ¿no? Además, si comparamos al cristianismo con otras dos religiones de un árido monoteísmo como son el judaísmo y el islam, árido monoteísmo, estas dos como el desierto en el cual aparecen, se originan y se desarrollan, en el cristianismo hallamos un puente de unión entre lo alto y lo de aquí abajo, entre el mundo divino y el mundo terreno. Dios se encarna, se hace hombre, ¿no? A través de Cristo, ¿no? Dios acerca al hombre, ¿no? Hay un punto intermedio, ¿no? En cambio, en el Islam o en el judaísmo, lo que existe es una especie como de hiato ontológico en cuanto a esencia insuperable entre creador y criatura. La criatura, el ser humano, no atesora ningún átomo crístico, ninguna semilla divina, por tanto solo se tiene que contentar con tener fe y devoción en lo alto, pero nunca podrá aspirar a conocerlo y a transformarse interiormente para hacerse uno con él, ¿no? Se queda en pura luz del sur, ¿no? En un tipo de religiosidad lunar, muy alejada de la luz del norte, de la que hablaba Julius Evola, ¿no? Por cierto, echando un poco marcha atrás, cuando hablábamos de la luz del sur y comentábamos esto, ¿no? De que esta posibilidad de conocer la realidad trascendente y de hacerse una con ella no existía, y la luz del sur se tenía que conformar solo con la mera devoción, con fideísmo hacia lo alto. Cuando comentamos esto, pues también deberíamos haber comentado de que en ciertos rituales y cultos de la edad de plata, es decir, ya de una etapa de decadencia, pues en ciertos cultos se intentaba activar fuerzas, digamos, invisibles, pero no sobrenaturales, sino como definía nuestro amigo toledano Gonzalo Rodríguez, preternaturales, es decir, fuerzas que nunca liberarían al hombre del mundo del devenir, del samsara, que dice el hinduismo, de la rueda de la generación. Nunca lo conseguirían liberar, porque eran fuerzas de carácter telúrico, fuerzas que emanan de la tierra, no fuerzas de lo alto, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que incluso hablar de los cultos totémicos, que lo que hacen es intentar activar fuerzas preternaturales, fuerzas telúricas, como aquellas propias de animales. En algunas ocasiones era para incluso hacer, de alguna manera, adquirir esas fuerzas propias de tal o cual animal para potenciar la furia, la fiereza del guerrero en el combate. Pero en definitiva, vuelvo a repetir, fuerzas telúricas, fuerzas que emanan de la tierra y que nunca liberarán
al hombre de esa rueda de la generación, nunca lo harán uno con el mundo superior. Bien, el devenir del cristianismo ya a raíz de esas guerras de investidura de las que hablamos en la Edad Media, de ese guelfismo que acabó triunfando, desposeyendo de sacralidad al imperio, cada vez resultó más nefasto y culminó ya con el Concilio Vaticano II, en el cual la Iglesia, más que una dadora de objetivos espirituales, incluso a veces se convirtió en mera institución de carácter social, ¿no? Después no nos debe de extrañar que aparecieran pues teologías de la liberación, curas obreros marxistas aquí en España, etcétera. Esta Iglesia, por supuesto, Évola la criticaba ya duramente. Y bueno, de ahí venía las intenciones, repetimos, de aquel libro, ¿no?, de imperialismo pagano, ¿no?, cuando intentaba él que el régimen fascista pues se espiritualizara, pero con el referente de la antigua tradición romana y no de una iglesia que ya consideraba decadente, ¿no?, pero que en otras épocas pues la cristiandad no lo fue así, no fue decadente, ¿no? Hemos comentado al principio de la conferencia que nos adherimos a la tradición, al tradicionalismo, porque tradición significa intento y brega por sacralizar este mundo, sacralizarlo de aquí abajo. ¿Por qué decimos esto también, no? Lo decimos porque hay autores que se quedan en la metafísica pura. Y una vez han conseguido llegar a cierto grado de realización interior, se quedan en él y no aspiran a intentar sacralizar el mundo en el que viven con esa espiritualidad que ellos han conquistado. Permanecen en posiciones evasionistas, posiciones de fuga, y por tanto no hacen nada por intentar modificar el mundo en el que viven, por intentar restaurar el orden tradicional perdido. No les interesa. De hecho, autores como René Guénon, Fritz Hochschild no escribieron nunca de temas de actualidad, de temas políticos, no les interesaba. Podemos decir que vivían en el mundo de la metafísica pura. En cambio, Évola sí, Évola no solo el libro, sino multitud de artículos, trata temas de actualidad, de sus diferentes momentos en los que vivió, diferentes décadas en las que vivió, temas de política, libros básicamente políticos, como Los hombres y las ruinas, sin ir más lejos, ¿no? Porque Évola es tradicionalista en el sentido estricto de la palabra. Évola quiere actuar en el mundo. Quiere que el microcosmos, el mundo de aquí abajo, sea un reflejo del macrocosmos, que lo de abajo sea como lo de arriba, ¿no? Como decía ese adagio hermético de la tradición hermética, ¿no? La idea de imperio o imperium, de la que hablábamos, hacemos referencia al Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media, podríamos hablar del Imperio Romano y de otras manifestaciones imperiales más antiguas, nada que ver con el imperialismo, ¿no?, que se rige por motivos comerciales, económicos, de explotación, ¿no?, el imperialismo moderno, ¿no? La idea de imperium representa la idea de tradición, digamos, en su estado más genuino, ¿no?, porque el imperium lo que pretende es transportar la armonía del cosmos, la armonía de esas fuerzas sutiles, de esos númenos o noúmenos, ¿no?, que forman el cosmos, forman parte del entramado del cosmos, los sostienen, esa armonía trasladarla aquí abajo, a la Tierra, ¿no? Y el imperium es su
su concretización más clara, porque el Imperium vertebra su unidad no a través del ejercicio de la fuerza, sino por el prestigio que ese ser superior, en el sentido de ser espiritualizado, de ser que se ha iniciado interiormente, que es el emperador, el prestigio espiritual que tiene, ejerce como una especie de fuerza centrípeta que hace que los cuerpos intermedios, gremiales, instituciones, reinos que forman parte del Imperium, giren alrededor de la figura del emperador y remen a la una, ¿no? Que esa unidad sea posible sin el ejercicio de la fuerza, sino por el prestigio espiritual del imperio, ¿no? Se rige de manera armónica, igual que la armonía del cosmos, ¿no? Vemos que de lo que se trata, por tanto, es de que el héroe, ese ser que ha recorrido ya jalones de su transformación interna, también actúe en el mundo externo, ¿no? Que también bregue por sacralizar este mundo en lo que sería la pequeña Guerra Santa. La Gran Guerra Santa, repetimos, es la interior. Es un concepto de la Guerra Santa que se originó en la tradición irania de corte indoeuropeo, que después ya sabemos el Islam ha copiado, ha hecho suyo, pero que no es originario suyo, ¿no? La vía del héroe Evola, digamos, siempre la tuvo presente a la hora de actuar en el mundo físico, ¿no? De actuar él mismo, ¿no? Porque él mismo, que nunca fue miembro del Partido Nacional Fascista, nunca lo fue, pues cuando en julio de 1943 buena parte del Gran Consejo Fascista traiciona a Mussolini y lo destituye, y 2 meses después, en septiembre del mismo año 1943, el mariscal Badoglio y el rey Víctor Manuel III consuman la tradición, dejando en la estacada a sus camaradas de guerra, el Tercer Reich, durante, como miembros del eje. Evola considera, por supuesto, que el acto de traición no tiene parangón, y aunque discrepe con la República Social Italiana en ciertas cuestiones doctrinales, la República Social Italiana, que se instaura en el norte de Italia con los irreductibles del fascismo, la República de Saló, aunque discrepe con aspectos doctrinales, siempre mirados por él, encarados desde el punto de vista de la tradición, otea cuestiones que no le gustan, pero decide unirse a lo que él llama el frente del honor, es decir, él actúa. Sería, digamos, el proceder del héroe en el campo externo, ¿no? Tanto que actúa que, de hecho, se la juega en diversos episodios. Tras la traición del Gran Consejo Fascista, le encargan reorganizar lo que quede de fascismo dentro de Roma, y al final se le advierte de que es mejor que abandone la ciudad porque lo tienen ya en el punto de mira y van a por él, ¿no? Y nada, en efecto, él de hecho es uno de los que se encuentran en la guarida del Lobo en Rastenburg cuando Mussolini llega, una vez tras ser liberado por Otto Skorzeny de su cautiverio de los Abruzos. Pues es uno de los que allí se halla. Evola está comprometido con ese frente del honor, porque piensa además que hay que actuar contra la subversión que de una manera clarísima pues encarna el bloque aliado, ¿no? En su versión liberal capitalista plutocrática o en su versión
marxista, comunista, ¿no? De capitalismo de Estado, ¿no? El héroe debe actuar, ¿no? Ébola, de hecho, se la sigue jugando cuando los alemanes ocupan Roma, él vuelve a Roma, pero una vez esta es ocupada por los aliados, bueno, él casi milagrosamente escapa de casa gracias a que su madre distrae a agente secreto del servicio británico, del ejército británico, nos distrae y él por la misma puerta de su casa por la que había entrado estos agentes consigue escapar, pasar varias líneas del frente, una línea francesa, otra norteamericana. Bueno, y al final de la guerra lo tenemos en Berlín, analizando, estudiando archivos de la masonería que las SS habían requisado por diferentes lugares de Europa, con la intención de escribir un trabajo sobre esta sociedad subversiva y antitradicional, ¿no? Antitradicional desde principios del siglo XVIII, ¿no? De hecho, estudiando estos archivos de las SS, es gravemente herido por un bombardeo aliado y queda paralítico de por vida, ¿no? Pese a esto, Ébola opina, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, que hay que luchar y que al sistema político que sustenta de alguna manera el mundo moderno en ese momento se le puede luchar de cara, igual que se le había combatido pues durante la Segunda Guerra Mundial. Enfrentar de cara, él tiene todavía esta idea, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial ha acabado, ¿no? Y de hecho, de alguna manera es referente doctrinal de muchos jóvenes y no tan jóvenes herederos de la República Social Italiana, ¿no? Lo tienen como referente a él en los años posteriores del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En su obra Los hombres y la ruina de 1953, él continúa defendiendo la idea de que al sistema de establishment se le puede combatir de cara todavía, ¿no? Todavía tiene esta creencia, ¿no? Que el héroe puede enfrentarse mirando de cara al sistema, al mundo moderno, en definitiva, ¿no? Pero poco después de escribir este libro ya empieza a percibir de que la fuerza del sistema, si no son omnipotente, pues poco le falta, ¿no? Que sus tentáculos represivos, policiales y judiciales son terribles, inmisericordes, y que enfrentarse al sistema de cara resulta poco menos que suicida, ¿no? No es la mejor estrategia que el héroe en su batallar externo debe seguir, ¿no? No es la mejor estrategia. Lo empieza a tener claro, ¿no? Y es así como plantea otra estrategia, que es la estrategia que tiene como filosofía aquella de cabalgar el tigre, ¿no? Aquella máxima extremo oriental, ¿no? Él opina que al sistema, y esto lo expresa en su libro homónimo, Cabalgar el tigre, de 1961, ¿no? Al sistema opina ahora que como no se le puede enfrentar de cara, pues si no el tigre, el mundo moderno, acabaría destrozándonos con sus garpas y bueno, con sus colmillos, ¿no? Pues lo que hay que hacer es cabalgarlo al sistema, ¿no? Cabalgarlo hasta que quede exhausto y entonces darle la estocada final, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues infiltrándose en sus instituciones sociales, pseudoculturales, políticas, poniendo al descubierto sus contradicciones, poniéndolas al descubierto ante la gente, haciendo lo posible, no por poner freno a sus crisis y a su decadencia, no, porque no hay nada que salvar en este mundo moderno,
al contrario, si se puede ayudar a acelerar estos procesos de decadencia, estas crisis económicas, sociales, existenciales, pues mejor, ¿no? De esta manera, dinamitando al sistema por dentro, casi sin que éste se dé cuenta de que el héroe está actuando en su seno, en su interior, pues quizás sea posible que éste acabe en una situación decrépita, de crisis total, para entonces sí ya sacar a relucir las armas figuradas, no tienen por qué ser las armas reales, ¿no? Y darle la estocada final, ¿no? Una vez, repetimos, después de haberlo cabalgado tanto al tigre y no enfrentarlo de cara, haberlo agotado de tal manera que ya sea fácil acabar con él, restaurar el orden tradicional, restaurar la tradición primordial perdida y restaurar en definitiva la edad de oro, el Satya Yuga, ¿no? Esta debe ser la enseñanza de la vía del héroe en los tiempos crepusculares en los cuales vivimos, ¿no? No existen fatalismos para el héroe, no existe fatalismo ninguno en esta luz del norte, en esta manera de concebir el mundo y la existencia, tanto desde el punto de vista interior como desde el punto de vista exterior. El héroe internamente y el héroe externamente debe actuar siempre en este mundo con la idea de que, aunque los obstáculos por voltearlo sean enormes, nunca serán imposibles de superar. Y no hay más, por el momento que explicar, más que nada también porque sabemos del tiempo reducido que se nos pidió desde la organización de este congreso en Guadalajara, tiempo reducido del que disponemos, y sin más solo me queda volver a felicitar a los organizadores del congreso, que además han tenido la idea de celebrarlo por hecho tan loable como el de ponderar, aunque es difícil ponderar en su justa medida a la figura de este gran referente para nosotros, que es don Salvador Borrego. Darle las gracias por haberme escuchado y despedirme desde Cataluña, España. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión más realizar. ¿Qué relación tenía Ébola con la cábala? No, Ébola no es ningún tipo de dogmático, que como me adhiero sobre todo a la tradición en su definición indoeuropea, pues desecho totalmente aspectos de otro tipo de tradición, aportaciones de otro tipo de tradiciones, ¿no? Y por ejemplo hace menciones en la tradición hermética, sin más, que creo que sale por aquí el libro, hace menciones a algunas cuestiones de la cábala, incluso algunas del Islam, ¿no? Pero generalmente cuando Ébola hace referencia a ellos, después también nos comenta que estos elementos que desde el punto de vista tradicional pueden ser muy bien considerados, que ahí siempre son apropiaciones que estas tradiciones han hecho de otras culturas tradicionales, ¿no? Bueno, el tema de la Guerra Santa, ya comento antes que era de origen iranio, ¿no? Y hay tradicionalistas que distinguen, por cierto, entre una cábala con C minúscula, con C, y otra cábala con K mayúscula, que sería la propia del mundo indoeuropeo tradicional, ¿no? Ébola, por ejemplo, que hace citas al sufismo,
dentro del contexto del Islam, también nos comenta que el sufismo, de hecho, el origen que tiene es también iranio, ¿no? Cuando el Islam se extiende por esas tierras de Irán, pues se apropia con algunos contenidos iniciáticos, ¿no? Como lo del sufismo. Es una cosa parecida a la que ocurre también aquí en España, en Al-Ándalus, ¿no? Que es el otro lugar, aparte de, curiosamente, aparte de en Persia, la única zona donde se desarrolla el sufismo en la época, y mira que era extenso el dominio del Islam, del califato, después de emiratos islámicos, pues es Al-Ándalus y Persia, ¿no? ¿Y por qué, no? Sencillamente porque en Persia digamos, hay un sustrato indoeuropeo que todavía conservaba vetas iniciáticas de la tradición, y aquí ocurre lo mismo. Aquí se apropia también de vetas iniciáticas el Islam y aparecen los Ibn Arabi, aparece Averroes, sin ir más lejos, ¿no? Curiosamente, en los dos sitios dominados por el Islam, con sustrato étnico indoeuropeo, ¿no? Pero no tiene actitudes dogmáticas, pues si tiene que mencionarlas, las menciona. Comento, por ejemplo, la tradición hermética realiza, y no solo ahí, ¿no? Pero en este libro hace alusiones a la Cábala, y en otros libros hace alusiones también a temas del Islam, ¿no? Cierto que, digamos, cuantitativamente nada que ver con las alusiones que puede hacer a otras tradiciones, como el tantrismo, el budismo, el Zen, sin ir más lejos, o las tradiciones occidentales, romana, griálica, hermética. Es un poco consecuencia de que él no adhería a la luz del sur. La luz del sur es como siempre, tiene un carácter más dogmático, ¿no? Como el judaísmo y el islam, que son típicos representantes, ¿no? de esa mentalidad de la luz del sur, ¿no? Sus seguidores siempre hacen gala de un sectarismo y un dogmatismo, y no admiten cualquier otro tipo de visión, digamos, de la trascendencia, ¿no? Y hacen tabula rasa con todo lo que pillan, ¿no? No solo desde el punto de vista espiritual, sino incluso desde el punto de vista cultural. Ahí lo vemos destrozando museos en Mosul y tal, ¿no? Sí. ¿Qué estudios tiene sobre la masonería? Has dicho que estuvo en Berlín los últimos días de la Guerra Mundial. Sí, de hecho, desgraciadamente, algunos piensan incluso que las fuerzas ocultas, ¿no? que existen y que de alguna manera fueron catapultador de ese bombardeo que lo dejó paralítico y al final le impidió desarrollar una obra que parece que iba a ser una especie de obra magna, ¿no? sobre la masonería. Pero de todas maneras sí que escribió mucho sobre la masonería, y de hecho, bueno, aquí mismo en la librería creo que ya está agotado, pero había un libro que era escrito sobre la masonería, recopilatorios de artículos suyos. Y Évola básicamente lo que dice de la masonería es que en su origen se trata de una organización tradicional que hay que remontar, pues, al antiguo Egipto, al antiguo mundo romano, a los colegia, decía el antiguo mundo griego, a los colegia romanos, colegia, de aquí viene lo colegiado, ¿no? Que en la Edad Media, pues la masonería, digamos, era como el componente iniciático de los gremios de artesanos, de constructores de catedrales, de picapedreros. Tenían pues sus códigos, sus ritos de paso, ¿no? Para emprender este camino interno, iniciático, de transformación interior. Era una masonería operativa, era una masonería que realmente operaba con las fuerzas sutiles, ¿no? Para hacerse uno en esencia con ellas, ¿no? Para acercarse al mundo metafísico, al mundo espiritual, pero que cuando deja de ser operativa, porque bueno, los gremios dejan de existir ya con digamos
desvertebración del mundo medieval, está vertebrado con cuerpos intermedios, con gremios. La Revolución Francesa acaba de desvertebrar totalmente a la sociedad y la aboca al individualismo, ¿no? Al hombre masa. Pues cuando su carácter operativo desaparece, viene su decadencia y a principios del siglo XVIII pues constituye en Londres la masonería que ya considera especulativa y por tanto ya antitradicional y subversiva, ¿no? Tan subversiva que acabará haciendo suyos no principios del orden tradicional, ¿no? Sino principios laicos, igualitarios, humanistas siempre hablamos del humanismo como contraposición a la visión trascendente y espiritual que el hombre siempre tuvo en el mundo tradicional, ¿no? El humanismo es antropocentrismo, ¿no? El hombre es el centro y cualquier otra realidad no existe, ¿no? Principios que defendía esa masonería ya especulativa que, bueno, pues la hizo estar en el germen y ser uno de los agentes primeros en la Revolución Francesa, sin ir más lejos, ¿no? Una masonería totalmente antitradicional. Por ejemplo, para René Guénon, aunque la masonería mayoritariamente, pues esto era antitradicional ya en las épocas en las que él vivió, él creía que todavía existían organizaciones masónicas, organizaciones muy secretas, pero organizaciones de carácter tradicional, ¿no? Y de hecho en alguna militó, ¿no? Aunque poca cosa encontraría cuando las abandonó, igual que abandonó otras organizaciones de la Iglesia en las que creía que todavía existía, de la Iglesia oficial, que existían vetas de iniciación, las abandonó también y al final acabó abrazando el Islam y muriendo pues, en los arrabales del Cairo como musulmán, ¿no? Esta luz del norte un poco que guiaba a Guénon, pues es la que nos hace comprender que al final acabará abrazando el Islam, igual que Fritz Horschum, cosa que hubiera sido impensable, por ejemplo, en un Julius Evola. Además, poco antes de morir pidió que, a pesar de que estaba paralítico y agonizando, que lo colocaran de pie mirando al sol a través de la ventana de su casa en el Corso Vittorio Emanuele, en la calle donde vivía en Roma, como un chatrilla, morir de pie mirando al sol, siendo consecuente con esta visión de lo trascendente que definió como luz del norte, ¿no? La espiritualidad solar, ¿no? Olímpica, ¿no? Mirando al sol, ¿no? Guénon consideraba que todavía había organizaciones masónicas auténticas de la época que vivió, pero repito, yo creo que al final no las encontró cuando se salió de ellas, ¿no? Evola tenía clarísimo que hacía ya 3 siglos que la masonería tradicional operativa había dejado de existir y había dado paso a la subversiva, especulativa, antitradicional en definitiva, ¿no? Quizá le interese a los amigos mexicanos cuál era su postura respecto a los tribunos populares europeos, en su caso Mussolini. El nombre de la tradición, ¿era un rebote del mundo moderno o era el último coletazo de la tradición? Sí, bueno, él vio el fascismo de los orígenes, lo vio bastante influido todavía por los subproductos de la Revolución Francesa, ¿no? Un cierto societarismo de corte igualitarizante. Los orígenes de Mussolini era el Partido Socialista Italiano, era normal en este sentido, ¿no? Carácter plebeyizante frente a lo sacralizante, es como contempla los primeros fascios de combatimiento, ¿no? Aunque sí que pondera el espíritu guerrero de los mismos, ¿no? Pero con el transcurrir de los años, durante los años 20 y sobre todo durante los años 30, Evola ve como Mussolini empieza a echar la mirada hacia atrás y a tomar como referente al Imperio Romano, ¿no?
Y aquí es donde Evola ve una rectificación positiva desde el punto de vista tradicional de Mussolini, ¿no? Que además estaba rodeado por algún estudioso de la tradición romana, que no solo era estudioso de sus instituciones sociales, políticas, económicas, culturales, sino que además era estudioso de su sacralidad, de la sacralidad del Imperio Romano, ¿no? Durante los años 30 Evola ve que Mussolini intensifica su, digamos, su admiración por el Imperio Romano, o intensifica sus ansias porque el Imperio Romano sea modelo a seguir, ¿no? Pero siempre critica el hecho de que parece que no ha sabido captar la esencia espiritual que la Roma antigua tenía, ¿no? Hemos de decir que la relación Evola-Mussolini no es una relación tampoco casual, porque el mismo Mussolini leyó una de sus obras, la Síntesis di Dottrina de la Razza, que aquí ha sido traducido como la raza del espíritu, en un momento, digamos, muy clave en este tema, porque era el momento en el que Italia, por digamos, influencia del Tercer Reich, decide hacer propia una posición en materia de raza, ¿no? Que no había tenido hasta ese momento, ¿no? Evola lo que pretende es que esa doctrina oficial que haga suya el régimen fascista no sea de corte meramente biológico, no se convierta en una especie de materialismo zoológico, ¿no? Sino que tenga un referente espiritual, ¿no? Y es lo que pretende al escribir este libro, y también algún otro, como orientaciones para una educación racial, ¿no? Antes había escrito El mito de la sangre también, ¿no? Pero sobre todo este libro, Síntesis de Doctrina de la Razza, ¿no? En la cual nos desgrana lo que sería la raza del espíritu, que sería la guía, sería esta cosmovisión que hemos explicado antes de luz del norte, la vida del héroe, lo solar, lo olímpico en temas espirituales, y esta raza del espíritu conformaría una raza del alma, ¿no? Concreta, ¿no? Una raza del alma que vendría dada por estos valores de lealtad, heroísmo, fidelidad, espíritu de sacrificio. Esto conformaría la raza del alma, ¿no? Alma entendida como psique, como mente, ¿no? Y a su vez esta raza del alma influiría incluso en la raza física, ¿no? Aquel que es noble lo refleja hasta en su faz, en su rostro, y cuanto más pasan los años y más ha mantenido esta nobleza de alma, parece que más se le acentúa somáticamente, más se le reflejan estas cualidades del alma en lo físico, ¿no? No quiere decir que este trabajo espiritual pueda moldear a su antojo la raza del alma y la raza física. Hay que tener una cierta potencialidad, hay que tener una cierta carga genética y una tradición y un legado generacional para que todo esto sea posible. Es decir, en individuos de otra raza pues se desarrollará otro tipo de manera de encarar el hecho trascendente, ¿no? Que será pues de corte lunar, sacerdotal, en razas como por ejemplo las semíticas, o que será de carácter pues chamánico en otro tipo de razas como razas indias, o que será de carácter animista, como sucede entre los pueblos negros, entre los pueblos de color, ¿no? Que son incapaces de aprehender lo sobrenatural y solo se limitan pues a concederle alma a fenómenos de la naturaleza, a plantas, animales,
árboles, ¿no? Es decir, que para que esta luz del norte que conforma la raza del espíritu influya en la raza del alma y a su vez esta en la raza del cuerpo, hay que tener en cuenta que no sobre cualquier cuerpo se puede llegar a hacer realidad, ¿no? Hay que ser también no igualitaristas en temas espirituales, ¿no? Espirituales que en este caso, como estoy exponiendo, afectan también a lo físico, ¿no? No hay que ser ni espiritualistas en el tema étnico-físico, ni por supuesto en el tema mental-psíquico, la raza del alma, ni en el tema espiritual, ¿no? Cada uno tiene sus potencialidades, cada uno tiene su manera de encarar la trascendencia, ¿no? No somos todos verdes, como una vez Pedro mencionó, ¿no? Dios no nos hizo a todos verdes, ¿no? Somos diferentes, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay ninguna cuestión más, agradeceros vuestra atención, vuestra paciencia y espero que la conferencia haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.